Ya, ok. Entonces, seguimos explicando, ¿no? Que esta situación de un desarrollo completo, de un desarrollo total, donde exista una mejora en la calidad de vida combinada con un crecimiento económico material, se da principalmente en los países del norte o en los países desarrollados, ¿no? Pero esta situación también se torna ambientalmente insostenible, ¿no? Y en algunos casos, como aquí menciona, el cambio climático mundial posiblemente haya sobrepasado los umbrales ambientales críticos. En ese sentido, si los miles de millones de personas que viven actualmente en la pobreza accedieran a tener ese desarrollo que se tiene en el norte, eh, la situación se tornaría más insostenible todavía en el mundo, en el planeta, ¿no? Y como habíamos mencionado, necesitaríamos no solamente un planeta para mantener esa sostenibilidad, ¿no? Eh, lo ideal sería que esa minoría rica reduzca los excesos de consumo o ese superdesarrollo que tienen para dar acceso a miles o millones de personas en espera, si se quiere, de ese desarrollo. ¿Ya? Eh, a ver, vamos a ver este gráfico. Este gráfico. Lo que pasa es que hay personas en sala de espera. Yo pongo acá este asunto. No los puedo habilitar. Y no sé. Bueno, yo voy a continuar con la clase. Esta gráfica, ¿qué nos muestra? Habíamos señalado en la anterior, estos son diagramas de Venn, ¿no? Conjuntos. Desarrollo, calidad de vida creciente. Desarrollo viciado, calidad de vida decreciente. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Acá tenemos un crecimiento económico y aquí un crecimiento económico material. En eso se resume esta gráfica. Pero aquí hay algunas implicaciones. Tenemos desarrollo con crecimiento económico no material, ¿no? Acá, desarrollo con crecimiento económico no material. Desarrollo sin crecimiento económico, economías de crecimiento cero, ¿sí? Es decir, que estas economías no crecen, se mantienen, son economías postergadas. El caso de Cuba es una de ellas, ¿no? Ni decrece ni crece. Están estancados por muchas razones, políticas, etc. ¿Sí? Ahora, esta otra parte, ¿no? Correspondería al desarrollo con crecimiento económico material, ¿sí? Material, exclusivamente. Principalmente se da esto en el norte, pero es insostenible un crecimiento económico material. Y esta otra parte de acá, representa a un desarrollo viciado, o sea, crecimiento económico sin desarrollo en el norte y en el sur, ¿no? Entonces, si observan esta parte de la gráfica, ¿no? Muchos países tienen este crecimiento, presentan este crecimiento económico sin desarrollo, ¿no? Pequeño, como se puede aquí apreciar. No alcanzan el desarrollo, tampoco están en un desarrollo oficial. Y en esta otra área, podemos ver, un segundito, 8 personas, dice, han accedido a la sala de espera. Quiero verlos, pero no hay forma de admitirlos porque en la pantalla nos dice admitir, dice silenciar a todos. No veo que diga admitir, a ver. No,
No hay. Yo lo siento, no se puede. No se puede admitir. No hay más. Tendrán que escuchar después la presentación. Bueno, Doctor, sí, éntrese a participantes y ahí le van a salir quienes están en sala de espera y los va a ir admitiendo. es que no hay el link ese admitir. No me sale como, Doc- como si doctor, se es la pide. señal, el internet es, doctor. Sí, debe ser. No sale admitir. Porque constantemente yo admitía, ¿no? En las sesiones, pero no se puede. Sí, no hay forma. Ya. ¿Hay alguna pregunta acerca de esta gráfica? Aquí hay varios conceptos. Desarrollo con crecimiento económico material, no material, perdón. Desarrollo sin crecimiento económico o economía cero. Desarrollo con crecimiento económico material únicamente. El desarrollo viciado y el subdesarrollo. ¿Hay alguna pregunta acerca de esta gráfica? Rafael Vaz, Sí, ya adelante. muchas gracias, doctor. Más que de la gráfica es acerca de, bueno, la interpretación que se ha hecho, ¿no? De una primera parte del texto Ujú. en el que mencionaba que justamente para que exista desarrollo debe existir, bueno, si aspiraríamos a tener lo que las masas privilegiadas tuvieran, necesitaríamos varios planetas, ¿no? Sí, Para poder vivir ese ritmo. ¿Esto sí, no justificaría de alguna manera el hecho de que existan clases sociales, de que sea inevitable que existan para que exista un equilibrio? Porque más o menos yo lo entendería en ese sentido. No sé si tal vez me estoy equivocando, doctor, si me puede aclarar. Muchas gracias. ya. No, tiene usted razón. Postergada, ¿sí? Pero la realidad, Doctor, está sin audio. ya, el que me salió algo que, a ver, 8 personas han accedido a la sala de espera. Ah, ahora sí, admitir a todo. Ahora sí me sale. Ya. Bueno, les decía que la reflexión que hace el licenciado está en lo justo, ¿no? Porque nos daría a pensar que el modelo actual de desarrollo en el mundo daría lugar a esa división fuerte entre clases y grupos humanos privilegiados y clases oprimidos o pobres o por desarrollarse. La verdad es esa, ¿no? No podemos abstraernos de la realidad, es esa. Entonces, si nosotros leemos de varios autores eh, acerca de la globalización, ¿no? Samir Amin, tenemos a Manuel Castells, hay muchos autores, tengo yo un par de artículos también escritos acerca de la globalización económica, social, política, ambiental en el mundo, que divide pues el planeta en países centrales y países periféricos. En ciudades centrales, ciudades periféricas, ¿no? Entonces, en las ciudades, en los países, en las regiones centrales, están los organismos internacionales de toma de decisiones como el Banco Mundial
el FMI, la OMC principalmente. En estos países se originan las directrices para el resto del mundo. En estos países se concentran las tecnologías, las innovaciones, los avances científicos, ¿no? En estos países la riqueza está acumulada en más del 87%. Y de este 87%, más del 60% está en pocas manos, del Bill Gates, de Apple, de las grandes corporaciones. En esas manos está la mayor parte de esa riqueza. Y el resto, ¿no? El 13% está distribuido en el resto del planeta. Entonces, esa desigualdad, ¿no? Esa desigualdad entre el centro, la periferia, entre norte y sur, es pues abismal. Es abismal, no podemos compararnos, ¿no? De ninguna forma, ni en aspectos eh, económicos, ni en aspectos de avances científicos, tecnológicos, ¿no? No podemos compararnos. Si nuestros países no quiere decir que no tengamos avances. Alguien me dirá, no, eso es desde Tiahuanaco, desde los ancestrales. Sí, evidentemente, hay formas de defender, pero la realidad en el tablero de ajedrez que se mueve a nivel planetario, hay no más, centro y periferia. Las actividades centrales son de dirección, son políticas que dirigen los países, o perdón, los organismos internacionales y nos envían como recetas, ¿sí? Esos países, esas instituciones hegemónicas están centradas en estos países, tienen por sede estos países, ¿no? En la sede de la Haya, la sede del FMI, del Banco Mundial, se van turnando. El presidente del Banco Mundial un par de años es europeo, después le toca ser norteamericano. Del Fondo Monetario Internacional lo propio. Y así va pasando, ¿no? Entonces, en ese concierto internacional, como muchos lo denominan, y de ahí surgen también las aldeas globales, ¿no? Hay muchas corrientes, muchos autores que han trabajado este tema de la globalización. Sería interesante que ustedes entren en alguna página, algún libro y puedan un poquito más ampliar, ¿no? El conocimiento siempre es bueno. Entonces, bajo esa óptica, esta gráfica que está mostrando aquí Samir Amin refleja pues eso, ¿no? El desarrollo, crecimiento económico no material y un desarrollo viciado. Y nuestros países estamos nomás pues insertos aquí en el subdesarrollo que dice no desarrollo, es decir, sin crecimiento económico principalmente en el sur. Ahora dirán, no, pues es que Bolivia ha tenido crecimiento económico por encima de muchos países la década anterior, o por lo menos los últimos, sí, la década anterior. Sí, eso ha sido un crecimiento económico material y sabemos cuál ha sido la base, ¿no? La base de ese nuestro crecimiento económico alto, elevado, ha sido pues el producto de las materias primas, igual de los recursos naturales, ¿no? Del gas y de los recursos naturales que eh, han subido las cotizaciones y hemos tenido esa bonanza, ¿no? Eso no significa que nuestro desarrollo, la calidad de vida, se haya incrementado, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta acá a todo el plantel de participantes. Todos son profesionales, todos tienen grados de licenciatura, de maestría. ¿Cuáles serían los indicadores? Primero voy para ese lado. Los indicadores del desarrollo, de crecimiento más bien, perdón, de crecimiento económico o de crecimiento como tal, son los indicadores del PIB principalmente y del PNB, del Producto Nacional Bruto, en una nación, en un país, ¿no? Los indicadores de crecimiento en una familia será
los ingresos de los sueldos del esposo, la esposa, no sé, los hijos, los que trabajan, a mayor ingreso pensaríamos mayor desarrollo. Pero les lanzo la pregunta. ¿Qué entienden ustedes por desarrollo? ¿Y cuáles serían los indicadores entonces de desarrollo? Tanto para un país como para un entorno familiar. Y quisiera que por favor, a ver, me vayan respondiendo y voy escuchando algunas opiniones de ustedes. Doctor, ¿se puede? ¿Sí? Adelante. ¿Quién es? ¿Víctor? Doctor, el tema desarrollo contempla la calidad de vida. Esto implica que tenemos bienes de lujo, como ser vehículos, joyas, todo aspecto. Ahora, cuando indicó hace 5 minutos que había bonanza constante, es falso, doctor. En el 2008 y el 2014 hubo una caída de los precios de los minerales, del gas, todo aspecto. Además, cabe mencionar que siempre ha existido el gas, el petróleo, cuando han manejado los gobiernos neoliberales. Ahora, volviendo al tema de calidad de vida. Al existir un aumento de ingresos, nosotros como ciudadanos procedemos a comprarnos autos, casas, o si no, ir a comer o ir al cine, todos esos aspectos. Eso sería para mí el desarrollo, doctor. A ver, entonces, ordenando. A ver, alguien más, ordenando, pero. Sí, doctor Diego Ah, Cruz o Víctor Diego Cruz. Diego Cruz. Sí, bien, a ver, en relación a lo que usted preguntaba, pues la familia se puede entender como desarrollo, ya lo decía el compañero, la calidad de vida que tiene la familia, pero al mismo tiempo existen algunas variables como el tema de educación, ¿no? Un elemento importante que obviamente va a permitir que una familia que tenga buenos ingresos también tenga una buena educación. Otra variable sería salud, ¿no? Y así vamos a encontrar otras variables que permitan entender que esta familia obviamente está en constante desarrollo, o sea, en relación a otras familias, ¿verdad? Pero eso se puede advertir precisamente con los ingresos que tiene la familia, porque si esta familia no tiene los ingresos correspondientes, lamentablemente quienes componen o son parte de la familia no van a tener condiciones favorables en cuanto a salud y educación, alimentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, necesariamente para que la familia pueda desarrollarse, pues necesita tener ingresos, buenos ingresos, obviamente, y a partir de ello, entonces, su calidad de vida va a ir también superándose. Simplemente eso, gracias. Ya. Eh, Buenas noches. a ver, Hola, doctor. ya, después yo voy a comentar. Sigan. ¿Quién es? Buenas noches. Sí, Guzmán Tintaya, por favor. ya, Guzmán Tintay. Doctor, a ver, mi opinión al respecto. Yo creo que cuando hablamos de nivel de vida, desarrollo, yo creo que tiene que ver mucho con las necesidades, ¿no? Que tiene que satisfacerse. Ahora, podemos clasificar las necesidades también, ¿no? Las necesidades básicas, por ejemplo, fisiológicas, bueno, pues está pues con lo que uno tiene que tener su domicilio, su casa, donde, ¿no? Donde vivir. Y bueno, todo lo que es la alimentación, la salud, la educación mismo que decían. Bueno, y así va satisfaciéndose esas necesidades. Y bueno, después pensará pues en seguridad y en otros aspectos. Y yo creo que tiene que ver mucho el nivel de vida también, ¿no? Con lo que uno aspira y con los objetivos que tiene, ¿no? En la familia, ¿ya? Entonces, esas necesidades obviamente varía, pues, ¿no? En el lugar donde vive una familia, una persona, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me sorprendo en la área rural, casi no hay tanta preocupación, digamos, de tener 2, 3, 4 autos, ¿no? Casas por aquí, por allá, bueno, tienen otras necesidades, obviamente. Entonces, creo que desde esa óptica, quizás es bien difícil en este caso llegar a decir, a ver,
cómo realmente uno satisface sus necesidades y cuál sería el nivel de vida, ¿no? Que aspira en la familia. Eso quería decir, doctor. Ya, muy bien. A ver, vamos ordenando entonces. Desarrollo, calidad de vida combinado con eh, crecimiento económico. Crecimiento económico. Ya. Pero al principio fue la primera o la segunda sesión, la primera. Les había mostrado un ejemplo de una ONG que había ido a una zona rural, les había dado tecnología, materiales, y luego se fue por 5 años para ver que estos tendrían un crecimiento económico material elevado, lo que se reflejaría en su desarrollo. Estos señores han empleado tractores y las maquinarias que les han regalado, les han agradecido mucho, han reducido el tiempo de trabajo, pero producen lo mismo, ¿no? Producen lo mismo, pero tienen más tiempo para estar con la familia o en recreación o en ocio o en las actividades que cada uno así le complazca, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la relación entre crecimiento económico que ellos no presentan y lo que ha mencionado también acá el licenciado Quintaya, ¿no? Porque en el campo hay un bienestar en muchas familias, ¿no? Que necesitan tener más cosas materiales, pero tienen un desarrollo pleno, si se quiere. A ver, ¿qué comentarios más? Doctor, buenas noches. Rafael, Vic, ¿Semito? Ujú. Semi. Rafael, Ya, gracias, gracias, doctor. Gracias, disculpen, amigos. Sí, me parece que sería a partir por identificar los satisfactores, identificar las verdaderas necesidades. En este caso, si bien lo dijo Víctor, hay algunos elementos que sí son indicadores necesarios, como por ejemplo el tema de la educación, salud, otro compañero mencionaba el tema de vivienda. Ahora, eso va a depender tal vez mucho también del lugar, qué tan desarrollado está el lugar. Un ejemplo de Ujú. esto, por ejemplo, si atacamos el tema educación nada más, vemos, por ejemplo, el nivel competitivo de países europeos o Japón. Alguna vez estaba viendo un artículo donde los niños incluso llegan a tener estrés, hasta ciertas, bueno, por decirlo así, tal vez decepciones por el tema de que no llegan a sacar las mejores calificaciones. Es porque ahí adentro hay otro nivel, hay otra óptica competitiva. Algo que tal vez no se da en todos los lugares, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el caso que usted planteó. Se ayudó a una población, se dio maquinarias, quizás con la intención de ayudarles a que se desarrollen, ya puedan producir más, pero no mejoraron. Más bien sí les ayudó, pero para ellos había otros satisfactores en realidad, ¿no? Su visión era muy distinta. Entonces, a Ujú. partir de los satisfactores básicos quizás, o indicadores, en este caso como educación, salud, vivienda, principalmente educación, sería pues entrar ya a mostrarles nuevos panoramas, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de las redes sociales, el internet, se ha abierto mucho, por ejemplo, a niños del campo, todo eso, temas de robótica, temas de astronáuticos, no sé cómo se llama el tema. Entonces, esto es Ujú. porque ya hay información que les está metiendo a ellos la curiosidad. Hay muchachos o niñas, creo que ya han ido hasta competencias en otros países, que antes quizás no se daba porque no estábamos en ese ritmo. Entonces, habría que ver la forma de, en los primeros, en los básicos, en los más básicos, ver la manera de tanto educación, salud, comenzar a abrir nuevos campos para que ellos mismos se sientan motivados, pues, a perseguir ya nuevos campos de desarrollo, ¿no? Ujú. Gracias. Gracias, licenciado. Bien. Buenas Eh, noches. Por si me permite. Buenas noches. ¿Ya? Bien, gracias, doctor Loida. Habla Loida Guaita. Sí, sí. Eh, en sí, el término de desarrollo implica para mí el crecimiento y por ende tener un nivel alto de vida. Pero en efecto, la parte económica es determinante para que exista un desarrollo. Sin embargo, como usted hacía mención de la familia del área rural en el que ha sido provisto de maquinaria, pero sin embargo, también ellos priorizan otras necesidades. Como decía el compañero, lo importante sería hablar de la satisfacción de las necesidades, no solamente las básicas, sino también
las prioritarias, como algunos lo consideran. Por ejemplo, la autorrealización de una persona es muy importante. Si bien un indicador para medir el desarrollo es, en efecto, no el índice de desarrollo humano como tal, pero ¿cómo está medido ese índice de desarrollo humano? La autorrealización. Incluso ahí está la recreación. Eso. Ahí lo que decía el compañero de estos niños que les estresa, entonces si tienen recreación, van a tener mayor rendimiento en las diferentes labores que tengan que desempeñar. También está la autoestima, doctor, o sea, nosotros si tenemos la parte psicológica que está tocando, ¿no? Si tenemos una autoestima alto, de hecho vamos a también trabajar mejor, vamos a poder ofrecer mejor aspecto también ante nuestros estudiantes cuando nosotros estamos dando clases, el efecto, la pertenencia que uno tiene ante los demás y ante sí mismo también es un importante indicador dentro de lo que es el índice de desarrollo. Y lo otro, las necesidades fisiológicas, que lo que decían, alimentación y la educación, la parte de salud. Entonces, todos estos elementos, y otro que es, por ejemplo, la estética, no nomás nos vemos a la estética relacionado con la parte de la belleza, sino la estética en todos los escenarios, hasta en el trabajo. Entonces, para mí, también estos son indicadores que contribuyen al índice de desarrollo humano para que encontremos un desarrollo de cada país e incluso dentro de una familia. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Podría participar, por favor? Dalía, ¿sí? Gracias. Como mi compañera Loida lo indicaba, ella estaba hablando de la pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades. Sí. Entonces, dependiendo yo voy más por el entorno, dependiendo a la sociedad, hay ciertos parámetros que podemos medir, poder colocar ciertos parámetros de desarrollo, que esto va a ser diferente en un país, de otro país y otro país. Entonces, también si podríamos dar un ejemplo en nuestro propio país. Hay alguien que va a tener sus necesidades fisiológicas, ¿no? Como han indicado que estas vienen desde alimentación, vestimenta, casa. Y hay otros que van a tener una necesidad de autorrealización. Entonces voy a querer llegar a un nivel de estatus, voy a querer llegar a un nivel más alto de conocimiento y todo ello. Entonces, esto nos lleva a medir de diferente situación que las personas, la sociedad, va a tener diferente posición en base a cuál es su desarrollo. Si vemos en el área rural, es diferente sus necesidades y ellos van a tener ciertos criterios de necesidad que ellos llegan hasta allí. En nuestro país no tenemos las mismas necesidades de consumismo que tienen Estados Unidos. En Estados Unidos un auto no lo van a tener 6 años, 7 años, no. Un celular tampoco. Entonces, en nuestro país es diferente. En nuestro país, hasta que te roben o pierdas o te regalen Navidad recién o un auto, no lo vas a usar un tiempo y después tienes que cambiar al año sí o sí. Entonces, eso nos muestra que un desarrollo puede ser diferente de acuerdo a una sociedad y en otra. Y por eso también existen países subdesarrollados y desarrollados, pero yo los veo que son países bien administrados y mal administrados. Gracias. Bien, gracias, licenciado. Buenas noches, doctor. Le habla Miguel Cusi. Sí. Hola. Miguel Cusi, sí, lo escucho. Buenas noches, Adelante. doctor. ¿Cómo están, compañeros? Bien, usted dijo que tenemos que hacer una analogía entre lo que es los índices económicos de un país o índices macroeconómicos y los índices de una familia. El crecimiento se vería en cuanto a los ingresos que ha tenido en relación a un año base, o sea, al año pasado y este año cuánto ha subido los ingresos. La deuda externa podría ser considerada como una deuda hipotecaria, un préstamo cualquiera, que vayamos pagando mensualmente. Esa sería la balanza de pagos. Entonces, en función a lo que ingresa como parte del sueldo tanto del hombre como de la mujer o de la familia, tenemos una balanza de pagos y ahí podemos establecer si hay un déficit, un superávit y establecer si hay un crecimiento económico. Sobre eso viene ya el desarrollo. Eso ya todos mis compañeros ya han argumentado bastante. Ese sería mi aporte, doctor. Muchas gracias.
Gracias. Doctor, buenas noches, Omar Choque. ¿Sí? Hola, hola. Sí, lo escucho. ¿Cómo está, doctor? Tenemos que normar esto de la participación y controlar el tiempo también, doctor, porque miren, uno se queda con las ganas de participar y la participación cuenta también como la parte de la calificación. Bien, nos decía, yo he estado trabajando ahora, por ejemplo, ayudando y colaborando en lo que es el incendio del Aguaragüe. Y me encontré básicamente con una familia, ¿no? Que tenía lo básico, dice, todos eran felices y compartían lo que tenían, nos decían, lo que tenemos lo damos de cariño y de corazón, pero no aspiran a más, ¿no? No aspiran a más, les dices en esta zona del Chaco, mira que puedes tener un auto, que puedes tener tal cosa. Y este señor decía, para mí felicidad es estar tranquilo. Cuando yo tenga todas esas cosas, ¿creen que voy a poder dormir tranquilo? Y yo tenía un patrón que no dormía, tenía cinco coches, 2 casas, 3 mujeres, y el tipo andaba más preocupado y estresado que otra cosa, y ha muerto de paro cardíaco. Entonces vino el Pata y Lana que no hacía y nada, y comenzó a vender y a disfrutar lo que él tenía. Entonces dice, ¿para quién trabajas? ¿No es cierto? Entonces, el término de felicidad sí es necesario, es importante. Y calma los nervios, porque hay esa frase que dice, el dinero no da felicidad, pero ¿cómo calman los nervios? La óptica de felicidad desde el punto de vista de muchas regiones es muy diferente a lo que tienen otros países, ¿no? Solo eso, doctor. Gracias. Muy bien, gracias por su aporte. Bueno, continuemos, por favor. Después los que deseen pueden ir también participar. Doctor, si me permite. Bien, doctor. Hola. Doctor, si me permite, por favor. Ya, 2 más y voy a avanzar. ¿Ya? Doctor. Jesús, ¿no? Sí, por favor, doctor, gracias. ¿Ya? Creo que el término desarrollo va de la mano con lo que es la mejora. La mejora tanto en el tema económico, en el tema social, personal y hasta en la educación. En estos últimos años hemos visto que, como decía una de las compañeras, la calidad de vida del campo y de la ciudad son totalmente diferentes. Sus necesidades, la satisfacción de las necesidades que tienen estos son totalmente diferentes. En el campo, por lo que se ve, se sienten conformes con tener su cantidad de tierra, su ganado, y viven con eso, satisfaciendo lo mínimo para comer. Y además que no tienen que pagar impuestos de sus casas, de sus terrenos, de nada. A diferencia de lo que es la ciudad, tenemos que pagar impuestos de la casa, de los autos y demás. Por otro lado, doctor, en el tema de educación, cuando se cambió los planes de estudio, por ejemplo, en el tema de educación superior, en los institutos superiores, yo recuerdo que cuando se cambiaron los planes de estudios en todo el país, se rebajaron, por ejemplo, de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, de 5.200 horas que tenían, lo han rebajado a 3.600 horas. Y se han implementado, para colmo de males, materias como es cosmovisiones, idioma originario, cultura aymara, como 5 materias que realmente no se necesitan. Un profesional, un soldador no necesita esas materias. Imagínense, un electrónico tampoco va a necesitar esas materias. Se hicieron los planes con materias, con lo mínimo, con lo básico que se requería para que estos estudiantes salgan profesionales. Pero fíjese, al quitar materias importantes a criterio de algunos iluminados del entonces gobierno del MAS, se malogró todo lo que era la malla curricular. Entonces, fíjense, en ese aspecto pienso que en vez de desarrollarse, se ha ido dando un retroceso, pero importante en lo que es la educación superior. Lo que Nada más. Desarrollo viciado, ¿no? Así es. Doctor, muy buenas noches. Willy Bustillo le habla. Quería referirme al tema directamente de los indicadores. Básicamente,
redundamos con el tema de la calidad de vida, ¿no? Pero ya entrando a lo que es de manera objetiva los indicadores, me parece que los indicadores que tenemos que considerar son los indicadores físicos, los indicadores sociales, los económicos y por último los políticos. Ahora, ¿qué aspectos van a considerar esos indicadores físicos? Básicamente nos estamos refiriendo al tiempo de permanencia que estamos en el lugar, al tipo de vivienda que tenemos, a los materiales con los que está construida nuestra vivienda y el equipamiento básico que tiene, ¿no? Si tenemos agua, luz, energía eléctrica, internet o algún otro servicio básico. Básicamente lo que serían los indicadores sociales entrarían la composición familiar, cuántas personas están viviendo ahí, qué tipo de familia es y el grado de educación que tiene. En los económicos básicamente están referidos a lo que es el trabajo como medio para satisfacer sus propias necesidades y finalmente en lo que son los indicadores políticos entraría la participación de la comunidad propiamente en la actividad del entorno y el trabajo social que se realiza en la comunidad. Muchas gracias, doctor. Ya, muchas gracias, Luis Agustín. Doctor, ¿puedo participar? Constantino, ¿no? Luis Mamani Aruqui. Luis Mamani, la última participación, Luis Mamani, después avanzamos. Luis Mamani, adelante. Sí, doctor, si bien hay lógicas o formas de pensar, de concebir el mundo diferentes, o propiamente en cuanto a las categorías de felicidad, de vivir bien o vida armónica, creo que necesariamente el desarrollo o la calidad de vida, en definitiva, debe confluir en ciertos derechos, ¿no es cierto? Ni siquiera va más allá de los indicadores, sino a la concepción de derecho humano, ¿no? El acceso, por ejemplo, universal y equitativo a los servicios básicos, ¿no? Entre ellos el agua potable, por ejemplo, el alcantarillado, la electricidad, podríamos mencionar el gas domiciliario, incluso las telecomunicaciones. Entonces, creo que no debemos ser tan mecánicos también en la medida en que separar las visiones de mundo y de una manera muy, muy radical, sino que necesariamente estos derechos humanos transversalizan, digamos, a la coexistencia humana en términos de equidad y de igualdad. Eso, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a parar las participaciones. Yo he tomado... Doctor, ¿puedo? Por favor. No, ya no. Para la siguiente ronda, por favor, licenciado Constantino. Era para Voy a responder al anterior compañero. A ver, ya, esto más, ya. Adelante. Como indicaba que de la cosmovisión respecto, en 11 meses de este gobierno están gobernando profesionales actualmente. Lo malo es que no se identifican con la patria. Por ese motivo, en los 14 años han introducido la cultura, haciendo que se identifiquen con la patria. Y hubo desarrollo en los 14 años. Eso es todo, doctor. Ya. Muy bien. A ver, sigamos avanzando. Licenciada Jenny Miranda, si puede avanzar un poco. A ver, voy a... Ahí está bien, doctor. Ahí está bien, ¿no? ¿No? A ver. ¿Qué indica aquí el autor? A muy largo plazo, hay dos tipos fundamentales de situaciones de desarrollo verdaderamente sostenibles. El mejoramiento de la calidad de vida con crecimiento económico no material, van a subrayar eso, lo que dice acá. El mejoramiento de la calidad de vida con crecimiento económico no material, entre paréntesis, pero sin crecimiento económico material neto, y las economías de crecimiento cero, en que no hay ningún crecimiento económico. ¿Sí? Hay esos dos tipos que menciona el autor. El desarrollo sostenible no necesariamente implica el cese del crecimiento económico. La implicancia lógica del desarrollo sostenible es una economía material de crecimiento cero combinada con una economía no material de crecimiento positivo. ¿Ya? Vamos a analizar esta parte. Aquí hay dos personas que están esperando. Pero creo que no se los puede admitir. No, no hay forma. Creo que no se puede. Bueno.
Voy a continuar. Este punto. Entonces, hay a muy largo plazo habría dos situaciones de desarrollo verdaderamente sostenible, ¿no? Lo que hemos mencionado y los comentarios que ustedes han vertido va en sentido de un desarrollo igual a la felicidad o al mejoramiento de la calidad de vida, con el ejemplo de una familia. Todos los indicadores que ustedes han mencionado van en ese sentido. Lo que ninguno mencionó es la relación con la sostenibilidad, ¿no? Es decir, con los recursos existentes, ¿no? En el planeta, con la capacidad de carga del planeta. Entonces, debería ir de la mano, ¿no? ¿Cuál sería una situación de desarrollo verdaderamente sostenible? Sería mejorar la calidad de vida sin un crecimiento económico no material, ¿sí? Con crecimiento económico no material. Eso es difícil también de alcanzar, quizás en sociedades y cosmovisiones muy, con una visión, con un paradigma de vida completamente distinto al mundo actual en el que vivimos, ¿no? Hay ciertos grupos humanos, ciertas poblaciones en el mundo que viven con economías verdes, que viven en grupos familiares, intercambian productos, inclusive tienen su propia moneda, ¿no? Es un papel, billetes que ellos mismos los manejan, entre sí intercambian. En Canadá hay un caso concreto. En Francia hay otro caso concreto. En Brasil hay también casos. En Bolivia mismo hay algunos grupos, ¿no? Entonces, esa sería una forma de desarrollo verdaderamente sostenible. Mejorar la calidad de vida sin tener un crecimiento económico o con crecimiento económico no material. Y el segundo sería economías de crecimiento cero, ¿no? Es decir, que no haya ningún crecimiento económico. También estos son un tanto utópico, ¿no? Esta situación es una utopía en que las economías tengan crecimiento cero, ¿no? Es como estar postergados año tras año y sin tener ningún incentivo de adquirir algún bien que nos sirva, por ejemplo, a una computadora para entrar al mundo, conectarse a Internet, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice más abajo este autor? Mientras que el crecimiento demográfico, es decir, la población, y el crecimiento económico material deberán estabilizarse con el tiempo. Más abajo, el crecimiento cultural, el crecimiento cultural, psicológico y espiritual no tiene límites físicos, ¿no? Esa sería una alternativa. Entonces, muchos grupos humanos, muchas personas, piensan de cultivar lo psicológico, lo cultural, lo espiritual, lo físico también, ¿no? El aspecto físico, la salud, ¿no? El bienestar de la persona. Y dejan en un segundo plano el comprar cosas, digamos, el comprar una camioneta, o comprar más muebles, renovar los televisores de pantalla plana a pantalla curva, o la computadora con pantalla más grande. Eso dejan para un segundo plano. Practican yoga, velan por su salud, por su crecimiento espiritual, psicológico, cultural, etc. Entonces, ahí nomás. Entonces, fíjense que
para distintas personas, para distintos grupos humanos, el paradigma de desarrollo es pues distinto. Ahora, ¿cuál será el óptimo? ¿Cuál será esa receta de decir, este es el desarrollo y esto debemos aplicar? Es muy difícil responder a esta pregunta. Lo que sí debería ponernos un alto es la ética referida, y lo que en una clase habíamos hablado, ¿no? Inclusive habíamos mencionado a Immanuel Kant, ¿no? Este filósofo que decía cuáles son los límites morales, ¿no? ¿Cuáles son los límites morales? O la ética del desarrollo, ¿sí? Entonces, los límites morales del desarrollo es ese respeto hacia la naturaleza, es no quemar bosques, es no extraer desmedidamente los recursos, dilapidar los recursos no renovables, especialmente el agua, la energía, producto de la energía eléctrica, por ejemplo, que es producto también de procesos así hidroeléctricos, ¿no? Entonces, hay un límite moral también al desarrollo, ¿sí? Si unimos o conjugamos con el desarrollo alternativo. Acá, ¿qué indica el autor? Los países ricos deberían tratar de cambiar el desarrollo viciado o del desarrollo con crecimiento económico material hacia el desarrollo con crecimiento económico no material. O si la sociedad así lo prefiera o prefiere, la transición podría ser a una economía de crecimiento cero. Entonces, eso también es muy difícil de alcanzar, ¿no? En que los países ricos deben cambiar esa forma de desarrollo, ¿no? Llegar a un crecimiento cero, ¿no? Alguien pone ahí en la pantalla, escribe de que las culturas antiguas también han tenido un desarrollo, claro, un desarrollo muy alto, ¿no? Las culturas antiguas, no olvidemos, no solamente en Bolivia. Bolivia, el desarrollo de las culturas antiguas data pues de unos 2000 años antes de Cristo, ¿no? Pero si hablamos de las culturas de Mesopotamia, Babilonia, posteriormente Egipto, que es, los caldeos, los asirios, son la cuna de la civilización y data de más de 10.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, esas culturas han alcanzado un desarrollo, sí han alcanzado, porque han desaparecido. Hay muchos factores que han incidido en que estos países, en que estas culturas desaparezcan, ¿no? Nuestras culturas, Tiahuanacota, la cultura aymara, los macetenes, refiriéndonos a nuestro país, también han alcanzado un desarrollo, ¿no? Centroamérica con los aztecas, los toltecas, los mayas, también han alcanzado un desarrollo, ¿no? Entonces, los países ricos deberían cambiar su forma de desarrollo, pero no lo van a hacer, porque ni en las cumbres de cambios climáticos en el mundo no quieren firmar los acuerdos, porque al reducir las emisiones de CO2, claro, tienen que cerrar fábricas, industrias, y eso les da crecimiento. No, es un círculo. Se reduce, firman convenios para reducir emisiones de CO2, tienen que cerrar fábricas, industrias, y eso va contra sus economías. Por lo tanto, tienen pues esa forma de desarrollo viciado, ¿ya? Sin embargo, señala, en la mayoría de los casos, ahí nomás, los países en desarrollo no podrán trasladarse del no desarrollo al desarrollo sin crecimiento económico material o a economías de crecimiento cero, debido a que para mantener el desarrollo se requiere haber logrado algún nivel de acumulación y de actividad económica material. ¿Sí? Y continúo yo, para haber alcanzado ese nivel
de desarrollo económico material necesariamente tienen que contaminar. ¿Por qué? Se extraen recursos naturales, se transforma estos recursos naturales y hay desechos. Y en la transformación se produce emisión, no solamente de gases, sino también vertidos líquidos y generación de desechos sólidos. Por lo tanto, en ese sistema que habíamos explicado en un momento de input, proceso y output, nomás está implícito el deterioro ambiental. Por este motivo, no es muy difícil cambiar ese pensamiento a un crecimiento económico no material, ¿no? Continúo aquí. Aunque se puede pasar del no desarrollo al desarrollo viciado, obviamente ese sendero es inadecuado. Con todo, muchos países continúan tratando de seguir esa trayectoria. A ver, un poquito más abajo, licenciada Jenny, a este gráfico, ahí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver y analizar esta gráfica, ¿no? La misma que la anterior, pero aquí hay algunos indicadores. Los países, fíjense, las flechas estas, las negras, indican a los países ricos y las blancas, ¿no? A los países pobres. Esa restricción no debe y la otra no puede, ¿no? A ver, voy a pedir por favor que no coloquen esos comentarios porque estamos tratando temas muy generales y no particularicemos con aspectos políticos, ¿no? Bien, a ver, habíamos dicho que en esta gráfica, que es la misma que la anterior, desarrollo, calidad de vida creciente, desarrollo viciado, calidad decreciente. Tenemos que el crecimiento económico únicamente material, ¿ya? Ahora, los países ricos tendrían que pasar de un crecimiento económico material a un crecimiento económico no material, reducir el consumismo, reducir la generación de productos, reducir por lo que representaría fundamentalmente reducir sus emisiones. Entonces, estas flechas indican a los países ricos esa transición, ¿no? Como desarrollo alternativo. Y los países pobres, que estamos en un desarrollo viciado, aquí, en un subdesarrollo, entrar de a poco a un desarrollo económico material y pasar a un desarrollo económico no material y así alcanzar un desarrollo con calidad de vida creciente, ¿no? Estas que se están aquí como no debe o esta que no puede, ¿no? Se refiere a que esa transición no es simple, no es sencilla, ¿no? Porque habíamos dicho que tiene muchas implicaciones, ¿no? Un país no se le puede obligar a que se estanque, a que tenga un desarrollo viciado, una calidad de vida decreciente, ¿sí? Y tampoco los países ricos a que reduzcan su producción, reduzcan sus emisiones y pasen de un crecimiento económico material a un crecimiento económico no material, señalando de que esto apuntaría hacia una calidad de vida creciente desde una perspectiva de desarrollo sostenible y así viendo desde una óptica de desarrollo sostenible. Pero también no olvidemos que el desarrollo sostenible como concepto, como tal, indica pues desarrollo sostenible. Entonces, no puede haber desarrollo también sin un crecimiento económico no material y material, ¿sí?
Otro sería la visión de los verdes o del subsistema ecológico de hablar de desarrollo sostenible, únicamente en sostenible, en la sostenibilidad, y el desarrollo como un segundo aspecto. Pero no es el caso. El caso está subrayado, desarrollo. Y le sucede la palabra sostenible. ¿Sí? Bien, a ver, pasemos un poquito más adelante. Voy a ir midiendo el tiempo. Y media vamos a comenzar con algunos comentarios. Ahí, tras considerar las diversas alternativas, la única trayectoria realista para que los países en desarrollo puedan lograr el desarrollo sostenible es la que va del no desarrollo al desarrollo con crecimiento económico material y luego al desarrollo sin crecimiento económico material. Las trayectorias que se han examinado y las alternativas de que tiene acceso en principio los países ricos y pobres se representan en el gráfico 10. Hasta ahí, no lo muevan. Entonces, lo que habíamos dicho, volvemos a reiterar, la única alternativa para alcanzar un desarrollo sostenible por parte de los países ricos sería la transición hacia economías con crecimiento económico no material, luego a un desarrollo sin crecimiento económico material y alcanzar así un desarrollo. Algunas alternativas, vamos a ver más abajo en el gráfico número 10. Por favor, licenciada Miranda. Un ratito. Paradigmas alternativos del desarrollo sostenible. No, a ver, un rato. ¿No ha pasado? Más arriba, ¿no? Más arriba. A este 10. Ahí, al 10, al 10. Volvemos al 10. Ahí, por favor. Ya. Entonces, ¿qué nos quedan a nosotros como países en desarrollo? Como países en desarrollo, como acá lo menciono, subdesarrollo, que es no desarrollo sin crecimiento económico, principalmente en el sur. Estaríamos en esta área, ¿no? En esta área como un subdesarrollo y tendríamos que transitar por un crecimiento económico material, un crecimiento económico no material, que es este, o de crecimiento cero y llegar a un desarrollo. En los países ricos tendrían que transitar de que ya están con crecimiento económico material a un crecimiento económico no material y su desarrollo. Pero a ver, pongamos en una balanza. Nosotros, como países en desarrollo, como países subdesarrollados, como aquí se menciona, podemos transitar estas etapas. Algunos países, algunas sociedades. Lo que es difícil que transiten estas etapas serían los países desarrollados o países ricos, ¿sí? Porque de ninguna manera ellos van a decrecer su economía para entrar a un crecimiento económico no material y eso significar su desarrollo. No van a, no, de ninguna manera estos países y estas regiones van a entrar o van a entender siquiera entrar a un modelo de esta naturaleza, ¿sí? Lo que queda para nuestros, entonces ustedes preguntarán, pero entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda para los países? Los países ricos no reducen, no entran en economía cero, siguen incrementando su producción, siguen incrementando su contaminación, sus emisiones, etcétera, no firman protocolos para reducción de contaminantes y esa es la realidad. Y siguen siendo países hegemónicos de donde nos viene todas la tecnología, la investigación, nos vienen los productos, nos vienen
nos llegan los bienes manufacturados, vehículos, etcétera, todo, celulares, etcétera, ¿no? La nanotecnología. Y nuestros países también vemos a ese paradigma de desarrollo. Entonces debemos, si ellos han alcanzado eso, nosotros también debemos seguirles, ¿no? Debemos seguir ese mismo camino. Y cuanto más nos acerquemos a esa forma de desarrollo, seremos más felices, tendremos mayor calidad de vida y tendremos mayor desarrollo. Esa sería la visión realista, si se quiere, ¿no? En contraposición a lo que, totalmente en contraposición a lo que indica el desarrollo sostenible. Pues entonces, aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Pero entonces, ¿para qué cada año se hacen las COPs en diferentes partes del mundo? ¿Por qué se discuten ciertos acuerdos, etcétera? ¿A dónde entonces vamos? Nos preguntamos eso. Esas interrogantes surgen a partir de todos estos análisis, ¿no? A ver, vamos a ahora entrar a esta segunda ronda de participaciones respecto a lo que estamos hablando y relacionando siempre con aspectos ambientales, con aspectos de recursos. ¿Alguien, por favor, que quiera comentar, que estaba a la espera? Dicen, por favor, nombre y apellido y comienza, porque los estamos escuchando todos. Hola. ¿Algún comentario? Habíamos dicho. ¿Algún comentario? Nadie levanta la mano. Cristóbal Riquelme. Aquí me sale de Cristóbal Riquelme para todos. ¿Quién levantó la mano? Doctor Hugo Quispe. Adelante, Hugo Quispe. Bueno, ¿no? Con referencia a lo que estaba indicando, el tema, ¿no? De las contaminaciones, ¿no? Principalmente, ¿no? De los países de tercer mundo, ¿no? Que, bueno, ¿no? Es imposible que paren sus operaciones, es imposible, ¿no? Que lleguen a una economía cero. En el caso de que, bueno, ¿no? Llegasen a ese punto, lastimosamente también, ¿no? Habría muchos despidos, ¿no? En cuanto a los trabajadores, ¿no? De esas fábricas, ¿no? Que contaminan bastante, ¿no? El medio ambiente. No sé, desde el punto de vista del avance, ¿no? De lo que es la ciencia y la tecnología, no sé si se crearon, no sé, dispositivos, instrumentos para poder tal vez mitigar, ¿no? Estas contaminaciones. No sé si existen algunas investigaciones referente a ello, doctor, principalmente, ¿no? Para mitigar, ¿no? Estos gases, ¿no? En base a equipos tecnológicos. Para responderle al licenciado y después alguna otra participación. Sí, en el mundo desarrollado, así entre comillas, en el mundo rico, si se quiere, de los países hegemónicos o países centrales, obviamente hay pues una infinidad de aparatos y de sistemas para medir y monitorear la contaminación ambiental, ¿no? Contaminación de ruido, hay aparatos sonómetros para ruidos, sonidos, también hay para el tema de agua, para el tema de emisiones de gases. Existen equipos muy sofisticados con softwares. Hoy en día se trabaja con estos que vuelan, estos pequeños dispositivos, ¿cómo se llaman? Con Drones. drones, se trabaja con drones muy avanzados, ¿no? No solamente para medir áreas y todo eso, sino para monitorear la calidad del aire. Entonces, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y
Y obviamente esos inventos, esos avances científicos vienen pues de estos países, no tenemos que aceptar. En Bolivia, en La Paz, tenemos la red Mónica, ¿no? La red de monitoreo de la calidad del aire, así se llama red Mónica, donde hay en diferentes lugares, en el Alto, establecidos unos aparatos, unos así tipo refrigeradores que están en diferentes lugares de la ciudad alteña y va monitoreando la calidad del aire. Lo centralizan, tienen oficinas donde se centraliza la información y se va dando ciertos rangos del comportamiento de las partículas en el aire, ¿no? Después, pero ¿quiénes lo utilizan o para qué? Eso no le puedo decir. Y lo que yo sé es que algunos tesistas que los he apoyado trabajaban con la red Mónica y obtenían ciertos datos. Entonces, hay avances, pues, en este sentido, ¿no? Mucho. Se sabe de plano cuánto de emisiones tenemos de partículas de CO2, por ejemplo, diariamente podemos tener esa información. Eso es lo que le puedo responder al licenciado. ¿Alguna participación más? Hola, doctor. ¿Puedo participar? Vicente Pedraza. Sí. Bueno, doctor, buenas noches, compañero. Un tanto sorprendido con respecto a la lectura del último párrafo. La verdad es que en la práctica, esta trayectoria lineal que plantea a partir del párrafo que lee, me parece hasta un poco utópico, ¿no? El hecho de llegar a determinado crecimiento material y llegar a un punto cero, donde prácticamente por la coyuntura actual podemos ver que para algunos países, para ciertas regiones, sería prácticamente una involución a todo lo que es el proceder nacional, entre comillas. Me parece definitivamente utópico, ¿no? La realidad nos muestra otra cosa, ¿no? La realidad, por lo menos actual, lo que vemos es que mientras más poder se dé a determinadas regiones, a determinados conglomerados de naciones, esto va en detrimento, pues, del medio ambiente, ¿no? En ese sentido, de verdad, se me ocurre esta cuestión de don Francis Fukuyama con esta cuestión del fin de la historia y esta fuerza motriz que hace del reconocimiento un elemento sustancial para esto. Me parece que hay mucha tinta en esta cuestión de la hegemonía que lastimosamente descarta pues el párrafo que leía, ¿no? La verdad, es duro nomás lo que dice ahí porque en este párrafo que lee prácticamente estaríamos echando por tierra todo afán de mejora en lo que es este desarrollo, ¿no? Porque es prácticamente inconcebible que potencias desmejoren, ¿no? Lleguen a un punto cero, ¿no? Sería eso, doctor. Muy bien. Gracias, licenciado Pedraza. ¿Alguien más? ¿Algún comentario de alguna participación? Creo que no. Bien. Doctor Víctor Diego Cruz, de nuevo. Víctor Diego, sí. Sí, un poquito revisando el cuadro que nos presenta, encontramos varias líneas, ¿verdad? En este caso son flechas que establecen cuál la dimensión, en este caso, de las trayectorias de desarrollo alternativas. Por ejemplo, esta de las flechas negras que se refiere a los ricos, la blanca, las pobres, y bueno, se nos dice que en algunas circunstancias no puede, ¿verdad? Pero tomando en cuenta las variables, por ejemplo, de desarrollo con crecimiento económico no material, estaríamos entendiendo que esta se ubica específicamente en el desarrollo donde se establece la calidad de vida creciente. En este caso estamos hablando de algunos países desarrollados que a partir de esta variable lo que logran precisamente es una calidad de vida creciente para su población, ¿verdad? Entonces, este factor, por ejemplo, tiene mucha relación con el desarrollo sin crecimiento, donde las economías de crecimiento son cero, dice,
Pero bueno, acá se juega dos aspectos importantes, en este caso variables que van transformándose dependiendo mucho del desarrollo que tienen los estados. Entonces, si analizamos objetivamente lo que está pasando en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, vamos a encontrar que estos han alcanzado mejores condiciones de vida, especialmente para sus ciudadanos, ¿no? En cambio, aquellos estados o países subdesarrollados no han tenido la posibilidad de alcanzar ni mínimo desarrollo, obviamente tienen a su población en condiciones muy desfavorables. Entonces, a partir de ello, pues un poquito también haciendo alusión a las lecturas que hemos ido realizando en las anteriores clases, podemos entender que esto del desarrollo sostenible es una premisa que van a obviamente tomarlo como a los problemas que están generando a partir del desarrollo que se va dando precisamente en estos estados, cuando estamos afectando el medio ambiente, el ecosistema, nuestros recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los países subdesarrollados? Se supone que no hemos alcanzado nuestro máximo desarrollo, porque primero tampoco estamos afectando nuestras materias primas ni nuestros recursos naturales, y por ende había esta contradicción, ¿no? O sea que, ¿quién en este caso tendría que asumir estas reglas que establece el desarrollo sostenible, ¿verdad? ¿Será que tenemos que hacerlo los países subdesarrollados o en su caso los países desarrollados? Entonces es una cuestión que luego va a dar como resultado que, bueno, estas proyecciones que se tiene son precisamente de interés para los países desarrollados, que inclusive pese a que ellos son los promotores del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, no la cumplen, ¿no? Esperando a que nosotros, los países subdesarrollados, más bien hagamos el trabajo que también en este caso va a beneficiarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos queriendo entender? Que ellos van a continuar, ¿no? Alcanzando su máximo desarrollo, afectando su ecosistema, pero en este caso nosotros tendríamos que cuidar nuestros recursos y con ellos se estaría limitando nuestro desarrollo. Es una situación que obviamente se está dando en la actual coyuntura, donde aquellos estados que tienen poder económico han alcanzado su desarrollo, quién sabe, dándoles mejores condiciones de vida en este momento. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? Cuando ya no tengan los recursos necesarios, especialmente energía, ¿verdad? Y otros, pues van a tener que recurrir a nuestra energía, a nuestros recursos naturales. Entonces, me pareciese más bien dicho que estos países lo que buscan es que nosotros cuidemos, ¿no?, el ecosistema, ¿no? Y cuando se termine todo lo que tengan ellos, pues obviamente ya intervenir, o en este caso ingresar, quién sabe, a través del poder de las armas a nuestros territorios, o quién sabe, a través de las transnacionales, ¿verdad? Ingresar a nuestros territorios para también explotar y a partir de ello, obviamente, generar riquezas para continuar con su desarrollo. Simplemente ese comentario. Gracias. Gracias por su análisis y va en sentido ese, ¿no? Es cierto lo que usted dice, son intereses que de esa forma se va viendo a nivel mundial, ¿no? Que nuestros países queden postergados, continúen más bien postergados, cuidando los recursos y ellos continúen su desarrollo hasta agotar sus recursos y después vean lo que nosotros tenemos. Es cierto lo que usted mencionó y para el resto de los participantes. Pero entonces, el desarrollo sostenible debería verse desde una perspectiva como un paraguas, ¿no creen? Debería ser un paraguas que guíe todas las acciones de los países, ¿no? No olvidemos que el desarrollo sostenible no está inserto dentro de las políticas de las Naciones Unidas, pero lamentablemente, y aparte de eso, se trazan objetivos, se trazan indicadores con términos,
pero lamentablemente estos no se alcanzan, no se logran, no, los países no son firmantes de protocolos. Hay mucha reacción en los países desarrollados en contraposición a los países en desarrollo, países pobres, pero no se llega a consensos concretos, ¿no? Entonces, alguien se preguntará, dirá, bueno, entonces el desarrollo sostenible se está viendo desde una perspectiva como, ¿quién diría? Una quinta rueda del carro, ¿no? En la quinta rueda de un carro, donde el discurso de desarrollo sostenible es bonito para decorar, ¿no? El discurso político, el discurso económico, eh, justificar, justificar los problemas ambientales, etcétera, pero llevarlo a la práctica, ni países ricos, desarrollados, ni países en desarrollo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Quién va a participar? Buenas noches, doctor. Le habla Bueno, Willy Chino. adelante. Podríamos decir varias cosas del desarrollo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podríamos decir que en estos 14 años hemos desarrollado, viendo de un punto de vista muy amplio, diríamos. Pero si nos ponemos a analizar con los países desarrollados en crecimiento económico, nosotros no habíamos crecido aparentemente nada, ¿no? En estos 14 años. Pero se ha visto el crecimiento en otros aspectos, ¿no? ¿Cuál es? Podría ser en educación un poco, ¿no? Que es que a la vez en primario, eso, ¿no? ¿Perdón? Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Ese crecimiento que se ha dado, no creo que sea aparentemente estable. Por lo que hemos visto, si ha agarrado un gobierno y estamos con crecimiento, hemos caído, ha sido peor. Creo que nosotros podríamos decir lo siguiente. ¿Se ha terminado? Se ha dado principalmente en el norte, no nosotros, pero podríamos decir en otro sentido, si hacemos un análisis matemático estos años, y ha sido mucho, que por 5, por 6 años hemos estado liderizando. Bueno, se le perdió el audio al licenciado. Se le perdió. Ok, bien. A ver, ¿algún otro comentario más? Sí, doctor, buenas noches. Enrique Herrera. Enrique Herrera, sí. Bien, sí, doctor. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Lo siguiente, doctor, creo que tenemos que cambiar como personas. El desarrollo sostenible es un sistema abierto, ¿no? En el cual tenemos que tener un cambio de actitud y mejorar. Es un sistema para mejorar a través del tiempo. Sí. Y hacer que las potencialidades que tengamos como profesionales y como sociedad y como región nos va a permitir hacer un desarrollo, ¿no? En todo caso, deberíamos de tener como muestra todos los países desarrollados. Obviamente somos un país subdesarrollado en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el cambio de actitud para poder lograr ese cambio dimensional, o sea, desde el punto de vista del esquema de pensamiento de nosotros mismos, o sea, cambiar de actitud y no querer justificar toda la vida queriendo criticar
lo que ya ha pasado, ya pasó todo, ¿no? Y ahora tenemos que ver las cosas de manera distinta, o sea, como sistema abierto de interrelación con el medio ambiente y con el entorno que en este momento vivimos, y buscar soluciones. Esa es la manera como debemos afrontar como personas y como profesionales, pues, y lo que ha pasado, dejamos, obviamente que nos sirve de ejemplo, con la experiencia se aprende, ¿no? Entonces, ya pasó eso y hay que seguir adelante. Gracias, doctor, Ya, es lo que puedo gracias. manifestar. No, y acotando a lo que señala el licenciado Herrera, es pues es cierto, ¿no? Lo pasado pasó, pues, ¿no? Debemos mirar como país hacia el futuro. Y también lo que llama la atención es que no he escuchado propuestas y ni siquiera mencionar el concepto de desarrollo sostenible para Bolivia, ¿no? ¿O alguien escuchó? A ver, algún comentario. Yo no lo escuché. ¿Sí? ¿O no se está enfocando como, como una vía de desarrollo, valga la redundancia, el desarrollo sostenible? ¿O hay desconocimiento pleno sobre esto? Surgen interrogantes, ¿no? Porque hace varios gobiernos atrás teníamos un ministerio, ¿no? De Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como tal, así se llamaba. Me estoy refiriendo a los años en 92, 93, en que se creó justamente en este Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente la Ley 1333, la ley ambiental. Posteriormente, este concepto mismo, esta entidad, se ha ido desvirtuando y ahora no escucho propuestas de desarrollo sostenible. O quizás he visto poco televisión o radio. Alguien podría quizás recordarme o decir lo contrario, ¿no? ¿Algún comentario? Doctor. Doctor. Constantino. ¿Sí? He escuchado las propuestas del MAS de que iban a volver a recuperar las empresas que quieren volver a vender a las empresas extranjeras. Esa sería una medida de desarrollo también, ¿no? Continuar con el pasado, los 14 años que han hecho, en la cual han conseguido satélites, teleféricos, trenes, colegios, hospitales que se han construido, las cuales no están mostrando en su totalidad. Ya, pero no le he entendido. Es recuperar las empresas capitalizadas. Públicas, las empresas públicas, doctor. Ya, las empresas públicas, pero existen, ¿no? Las públicas, o al menos se los ha creado. Entonces, ¿en qué sentido vendría esa propuesta? Doctor, actualmente lo están llevando a la bancarrota todas las empresas públicas. Ah, ahí La va. que se Oye, ya le entendí. La que se pretende es volver a recuperar y activarlas antes Le que la entendí. oposición lo Le destroce Bolivia. entendí. Ya es la reactivación de esas empresas que se habían creado para impulsar el desarrollo. A eso quiere usted llegar, ¿no? Oh, ya. Positivo, doctor. Ya. Pero como, Doctor, como desarrollo alternativo, no desarrollo alternativo, desarrollo sostenible como tal, no escuché propuestas. A ver, había la licenciada que quería hablar. Escuché sobre una propuesta de energía termosolar de concentración utilizada mediante recurso natural que se podía que se iba a colocar en Uyuni como para potenciar energía solar, para hacer una energía renovable, ¿no? Eso es lo que yo había escuchado y me agradó y me puse a escuchar esta propuesta. Ah, ya. Bueno, en realidad es es una iniciativa con proyectos concretos que están enfocados a sustituir las energías convencionales, producto
del uso de los combustibles fósiles por energías alternativas, ¿no? En este caso, la energía solar, como usted escuchó. Pero Sí, esa parte es solamente un componente más de lo que apunta el desarrollo sostenible, ¿no? Porque el sí, desarrollo pero sostenible es un paraguas, es sí. un todo que no escuché así como desarrollo sostenible o sustentable el ir con propuestas. Quizás podría alguien haber propuesto el vivir bien o el suma camaña, ¿no? Que también se traduce en un desarrollo sostenible o sustentable más bien, va por ese camino. Pero esta visión del vivir bien, del suma camaña, también no se lo ha visualizado entre los proponentes, entre los candidatos, ¿no? No, entre los frentes, no se lo ha visualizado como tal, que podría ser una buena alternativa. Significaría desarrollo sustentable. Doctor, Doctor, ¿podría, a lo que usted dijo y referente al artículo que también nos mostró que es interesante, en base al vivir bien, no he escuchado ninguna propuesta y eso tampoco se habla a nivel mundial, nada sobre ello. Eso es una charla que está viendo de ciudadanos independientes que no son autoridades a nivel mundial, estoy hablando, y se está creando un grupo en base se están creando grupos en los cuales, pero son independientes en base a ayudarse, porque ellos ven también lo que usted está mencionando, que no hay ningún tipo de desarrollo de vivir bien por la pandemia que hemos pasado, que estamos pasando y que los países a nivel mundial. Entonces, es por eso que han aplicado este hecho de vivir bien, de generar sociedades verdes, de encontrarse espiritualmente con uno, la paz que uno necesita interior y todo ello. No he visto que nadie haya hablado, pero esto yo le digo a nivel mundial, no es solamente en nuestro país. Estamos cerca a las elecciones en noviembre en Estados Unidos, tampoco ninguno de los dos participantes lo ha dicho y no he escuchado a nivel mundial nada, pero sí he escuchado a nivel individual de sociedades que no tengan nada que ver con una entidad pública, que lo están haciendo y lo están viendo como una opción, porque en esta enfermedad lo que ha generado bastante beneficio ha sido el estar en paz, la tranquilidad, su encuentro espiritual con uno, y ha generado sus defensas, porque el hecho de estar nervioso, preocupado, baja también las defensas. Entonces me parece muy interesante este artículo que usted nos ha mostrado, doctor, y que generaría realmente un desarrollo sostenible a nivel de bienestar emocional, social para las personas. Gracias, doctor. Gracias, gracias, licenciado. ¿Alguien más? sí, sí, doctor. Félix Mike. Sí, respecto a lo que plantean los compañeros y también lo que estamos argumentando, doctor, en mi opinión, el mundo está girando, bueno, hablando del tema energético, ese puntito, porque hablar del mundo y de muchos temas sostenibles y sustentables es demasiado amplio. El tema de energético, el mundo está girando a las energías alternativas, debido a que, pese a que se tiene grandes yacimientos de gas, petróleo en Oriente, pero igual está girando el mundo hacia la energía, energías alternativas. ¿Vale? Entonces, por esa razón, planteo yo, regionalmente, ya a nivel región occidente, las energías alternativas sabemos bien que se producen a partir de la energía solar, eólica, que es decir, estamos incursionando nosotros como país en ese tipo de energías alternativas. En ese sentido,
La radiación, hablando de la radiación solar, en el altiplano es terrible, ¿no? O sea, es fuerte la radiación aquí en altura. Y en ese sentido yo planteo ideas, nociones que en esta parte del país debería colocarse plantas de energía solar, las cuales nos van a permitir generar, ¿no? Poco a poco y reemplazar la fuente actual de energía eléctrica que tenemos, porque de cada 10 focos que nosotros encendemos, 8 vienen del gas, ¿no? El gas que en las termoeléctricas se están transformando el gas a energía eléctrica. 8 de cada 10 focos es gracias al gas, 2 de esos 10 focos es gracias al agua, y casi nada es la energía eólica que recién en Colpana, Cochabamba se está instalando, ¿no? Las plantas, entonces es muy poco, y poco a poco, por eso yo digo, bueno, algún día, no sé cuántas serán nuestras reservas de gas probadas aquí en Bolivia, pero desde el punto de vista de ir mejorando con mayor eficiencia nuestra generación de energía eléctrica, no, el mundo está cambiando y nosotros también tendríamos que cambiar, apuntar a implementar en toda Bolivia plantas de generación eléctrica alternativa, con energías alternativas, llámese eólica, solar, principalmente, ¿no? Geotérmica. Entonces, geotérmica, ¿no? Entonces, eso como un pequeño aporte, doctor. Gracias. Gracias, licenciado Moy. Tiene usted razón. En ese sentido va. Pero esperamos que de aquí unos 10, 20 años en Bolivia ya los autos a gasolina diésel ya no circulen, ¿no? Porque las metas para los países desarrollados son al 2030, ¿no? 10 años más ya no existirán autos a combustión, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Gradualmente al 2030, 35, ya en otros países, nosotros llegaremos quizás al 2040 ya sin vehículos a gasolina y a diésel, ¿no? Y a propósito hay unas filas enormes, ¿no? Para cargar gasolina. Bueno, yo creo que es eso por la sesión de hoy. Eh, Iríamos concluyendo. El día de mañana y el día viernes tenemos la temática de indicadores y objetivos de desarrollo sostenible. Nos vamos a remitir al documento de las Naciones Unidas preparado justamente para el mundo, ¿no? Y el día viernes hablaremos un poco sobre los indicadores y objetivos que plantea Bolivia dentro del marco de las Naciones Unidas también. Yo creo que eso es por esta noche. Agradecerle a la licenciada Jenny Miranda por compartir este paper, este documento. Y buenas noches para todos ustedes. Que tengan buen Buenas descanso. noches, doctor. Muy Buenas buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches, doctor. compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Quiero poner mi nombre, hijo, no puedo estar. Examen.